Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales de sombras en este vídeo. Bueno, a la hora de definir sombras tenemos que diferenciar los siguientes elementos. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esta esfera y aquí un plano sobre el cual va a caer la sombra de dicha esfera, ponemos un elemento desde el cual salen los rayos de luz, ¿se entiende? Le vamos a llamar foco, o la sombra parte de un punto finito, de un punto de luz. Pues bien, si nosotros desde este punto arrojamos rayos de luz que llegan a tocar a la esfera, esto producirá sobre la esfera una zona, lógicamente, una zona de luz y una zona de sombra. La zona de sombra quedará por aquí por la parte de abajo, opuesta al punto desde el cual se está proyectando la luz. Esta será la zona de sombra de la esfera. Bien, se entiende que después de tocar aquí a la esfera, la sombra caerá aquí, seguramente formando una superficie elíptica, caerá sobre el plano, sobre el suelo. Esa será la sombra de la esfera. Esa es la sombra arrojada de la esfera sobre el plano. Pues bien, podemos diferenciar aquí los siguientes elementos. Vamos a rayar aquí, bueno, ahora lo hacemos. Esta vamos a decir que desde que sale la luz del punto de luz hasta que impacta en la esfera, vamos a decir que esta es el cono de luz, ya que tiene una forma cónica, como vemos. Toca la esfera y produce aquí un cono. Si este es el cono de luz, hasta que llega a impactar en la esfera, la parte que ya arroja de sombra a la esfera, desde la línea, desde este contorno, vamos a diferenciarla llamando a esta zona, o a esta parte del cono, cono de sombra. Pues bien, podemos diferenciar también las siguientes partes. Esta línea que viene por aquí, que he hecho referencia ahora mismo, sería esta zona de aquí, la podemos llamar como esa zona, línea separatriz. Separa la zona de luz de la zona de sombra, ¿se entiende? También podemos diferenciar la parte de la esfera que tiene sombra, diferenciarla de la parte de luz. Por lo tanto, vamos a decir que esta es la zona de sombra. Otra parte que también podemos nombrar es esta. Esta parte es la zona donde la sombra de la esfera está impactando sobre el plano del suelo. En este caso vamos a llamar esta zona, por ejemplo, como sombra arrojada. Pues estos son algunos elementos y este foco, lógicamente el punto finito desde el cual parten los rayos de luz. Son algunos conceptos elementales a la hora de estudiar sombras, diferenciar el foco, la zona de luz, zona de sombra, la línea separatriz, siempre que definirá el contorno de la zona de sombra de la zona de luz, cono de sombra y la sombra arrojada sobre un plano, en este caso sobre el plano del suelo. También existe otra sombra que es la sombra autoarrojada. No se producen todas las piezas, tienen que ser piezas con una forma común, que es la sombra, la autoarrojada, la zona de sombra que la propia sombra de la pieza proyecta sobre sí misma. Y vamos a explicar este concepto. Si tenemos aquí
esta figura. Tenemos aquí el plano del suelo. Aquí vamos a dibujar una figura que sea, por ejemplo, una figura sencilla que nos permita explicar el concepto de zona autoarrojada. Si tenemos esta sombra así, perdón, esta figura, que es más bien de caras ortogonales, como vemos, es decir, que forman 90 grados entre ellas, entre las caras. Luego es una pieza de caras ortogonales, más o menos vendría por así, esta figura, con una parte más elevada, que es esta que viene por aquí, y una parte un poco más baja, que es toda esta zona de por aquí. Pues bien, nos dan, por ejemplo, unos rayos de luz que vienen en una dirección que nos han dicho que va a ser, por ejemplo, esto. Esa es la dirección que llevan los rayos de luz. Si nosotros trazamos paralelas a estos, es decir, de cada uno de los vértices con esta dirección de los rayos de luz que nos han dado, es decir, una paralela a D' por aquí y una paralela a D por aquí, ese sería el punto donde cae la sombra de ese. Si hago lo mismo con este punto de aquí, una paralela a D y por aquí una paralela a D', tendré aquí ya la zona, o sea, la sombra de esta parte más alta. Nos faltaría cerrar esta zona de atrás, trazando por aquí una paralela a D' y por aquí, lógicamente, una paralela a D. Se corta ahí y por aquí vendría la sombra. Lo vamos a unir. Esto que acabo de definir aquí no es otra cosa que la sombra de esta parte alta. Pues bien, esto es la sombra autoarrojada, que no es otra cosa que la sombra de la figura que proyecta sobre ella misma. Es decir, la sombra de esta zona más alta está proyectándose sobre esta zona más baja de la misma pieza. Esto es a lo que llamamos sombra autoarrojada. Bueno, por completar ya el ejercicio vamos a sacar la sombra. Vamos a decir en todo caso que esto es paralelo a esto y que todas estas de la línea de abajo son paralelas a D. Para completar vamos a decir también que esta sería la sombra paralela a D' y paralela a D, sería la sombra de ese punto. Aquí igual. Luego tenemos esa zona. Por aquí vendría en línea discontinua, oculta, por ahí detrás, esta parte. Y luego desde aquí una paralela a D, desde la parte de abajo. Y desde aquí una paralela a D'. Vendría más o menos por ahí, y habría que unirlo con este punto. No se vería, vendría ya por aquí detrás. Esa parte vendría por ahí detrás, pero hasta aquí sí sería vista, es decir, hasta ahí. Luego esta zona de aquí es también la sombra de este lateral. Es la sombra que proyecta sobre otro plano, diferente al de la propia figura. Digamos que es la sombra arrojada. La sombra arrojada. Entonces podemos ya ir definiendo algunos nombres. Podemos llamar a esto sombra arrojada. A esta parte, como hemos dicho antes, sombra autoarrojada. Y faltaría por último definir esto que tenemos aquí, que no es otra cosa que la sombra propia, es decir, la propia sombra que está en una cara de la figura. Esta zona de aquí y esta de detrás también, lo que pasa es que no se ve, queda oculta, lo nombramos aquí, sombra propia. Bueno, pues estos serían algunos conceptos elementales a la hora de estudiar la sombra, a la hora de proyectar esta esfera desde un punto finito. Tenemos que diferenciar el cono de luz, la parte que tiene luz, el cono de sombra, la parte que ya desprende la esfera, la zona de sombra, parte de la esfera con sombra,
Línea separatriz divide la zona de luz de la zona de sombra y la sombra arrojada sobre un plano de proyección. Pues igualmente aquí hemos definido la sombra autoarrojada fundamentalmente, ya que los otros eran conceptos, bueno, menos la sombra propia también. En realidad la sombra propia de esta figura también sería esta zona de aquí, sombra propia. Aquí es esta parte elevada de la figura, la sombra autoarrojada, la sombra que es la zona que la propia figura proyecta sobre sí misma, y arrojada, la que proyecta sobre otro plano, en este caso sobre el suelo. Sombra propia, sombra autoarrojada sobre ella misma y sombra arrojada sobre otro suelo, sobre el suelo, sobre otro plano, quiero decir. Bueno, pues estos son algunos conceptos elementales a la hora de estudiar el tema de, como hemos dicho, sombras.